Mena, 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 mena. Mena, 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 mena. Mena, 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 mena. La última ponencia de esta mañana sobre las otras formas de esclavitud. Yo siempre que escucho la palabra esclavitud me acuerdo de Litiers, cuando decían aquello de que la esclavitud no se abolió, se cambió por 8 horas. Yo creo que se quedaron cortos lo de las 8 horas. Hoy día me parece que es muchas más, ¿no? Muchas más horas de esclavitud la que tenemos. Y la esclavitud como una forma particular de las relaciones de producción, realmente, desde mi punto de vista, materialmente no se ha abolido en la realidad. Aunque formalmente aparezca abolida, creo que nunca terminó de desaparecer en la realidad, aunque formalmente así lo hiciera. Y en este momento de involución social, de derechos, económica, laboral, en la que estamos viviendo, pues vuelve a surgir con fuerza, siendo las personas migrantes las que más sufren, desde luego, las más afectadas por esta nueva situación. Para hablar de este tema, pues tenemos a José Antonio Navarro Fernández, que es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Granada. Es un gran especialista en estos temas, bastantes más, porque yo siempre lo he conocido como un gran luchador por la justicia social, por la igualdad y por la posibilidad de crear otro mundo posible, esa otra hegemonía posible que intentamos inculcar. Así lo transmite en sus trabajos, que son numerosos, bastantes libros, que tiene bastante trabajo realizado. Ha sido profesor, ha sido maestro, amigo, compañero de lucha infatigable. Bueno, no está aquí por eso, porque sea mi amigo, sino porque... Pero tengo que decirlo que es amigo. Es amigo y por eso me he puesto aquí a presentarlo. Somos amigos desde hace muchos años, aunque fue mi profesor. Primero fue profesor y después amigo. Pero está aquí por su trabajo, por su calidad en el trabajo que realiza, y porque creo que es una persona, ya he dicho antes, muy constante en la lucha por la igualdad y por esa justicia social. Desde el derecho civil, que trataba de inculcarme, enseñarme, yo por eso me fui al laboral, siempre la verdad es que aprendí de él que el derecho puede ser un instrumento de cambio, y que siempre hay una posibilidad para conquistar ese otro mundo posible que tanto tiempo llevamos detrás de él. Es infatigable y continúa en ello, así que os dejo con él y nada, adelante. Tenía, como siempre me pasa, diferentes modos de hacer la intervención y hacerla de tal manera que no sea cansina. Vamos a ver, yo lo que voy a intentar es que reflexionemos sobre una serie de datos, de apuntes que voy a proporcionar sobre una paradoja que desde que empecé a estudiar este tema, y cuando empecé a estudiar este tema, veamos. Yo durante 15 años he estado dando, aparte de Derecho Civil, he estado dando Derecho Agrario en la Facultad de Derecho de Granada. Esa asignatura ya no aparece. Pero bueno, se me ocurrió un día, para animar a los alumnos a que estudiaran problemas de actualidad, ponerle la película de Huston, Las uvas de la ira. Aquello fue porque un compañero de la facultad quería hacer un proyecto docente, estos que se hacen ahora para adquirir o ascender a una cátedra, sobre películas que trabajáramos sus compañeros y compañeras en la facultad. Yo escogí la película Las uvas de la ira. Esa película se la puse a los alumnos. ¿Y qué cuenta esa película? Bueno, la película está hecha basándose en una novela que se llama Las uvas de la ira, de John Steinbeck, que hizo la novela a su vez basada en unos cuadernos que fue publicando semanalmente en el periódico de San Francisco, en California, Estados Unidos. Los cuadernos se llamaban Los vagabundos de la cosecha. ¿Y quiénes eran los vagabundos de la cosecha?
Estamos después de la crisis del año 29, del crash del año 29. El presidente Roosevelt estaba en la presidencia de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo Federal había declarado contrario a la Constitución de los Estados Unidos las normas de protección social de los trabajadores que elaboró el gobierno federal. En estas, que los campos de California, donde se había desarrollado ya una agricultura semejante a la que posteriormente veremos por aquí, por estas latitudes, en aquellos tiempos, frutas, hortalizas que se giraban a todo el estado, era el huerto de los Estados Unidos, California, necesitaba mano de obra. En el estado de Oklahoma, Kansas y Arkansas, las tierras habían quedado poco fértiles, se habían desertizado por el abuso de químicos y por las tormentas de polvo que asolaban toda esa zona. Entonces, los habitantes, vamos a ser más precisos, los campesinos, los pequeños campesinos de Oklahoma en particular, estaban endeudados con los bancos. Se habían endeudado con los bancos para comprar la maquinaria, para comprar los abonos, y cuando deviene esta desertización de los campos, las tormentas de polvo, las cosechas se les venían abajo. No podían hacer frente al pago de las hipotecas y por tanto se quedaron sin tierra. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vámonos a California, porque la publicidad decía que California era la tierra prometida donde había trabajo para todo el mundo. Allí se fueron cerca de 400.000 personas de Oklahoma a buscar trabajo en California. ¿Y qué es lo que se encontraron? Lo que se encontraron es que trabajo no había tanto, como se decía, y tenían que ir de rancho en rancho, con sus camionetas, a ver si los admitían a trabajar. Allí donde encontraban trabajo, les pagaban, para que os hagáis una idea, coger 1.500 kilos de melocotones al día. Eso significaba poder pagarse exclusivamente lo que le costaba pagar la caseta al patrono, la caseta que tenía dentro del rancho donde vivían, y pagar lo que se gastaba en la cantina para comer. Para eso tenía que trabajar toda la familia, porque iba la familia entera, incluidos los niños, que entonces no estaba prohibido tampoco el trabajo de los niños. Cuando no había trabajo, ¿dónde iban los Oquis? Que se llamaban Oquis así a los de Oklahoma. Pues en las afueras de las ciudades tenían campamentos. O todo esto seguro que os suena, porque esto a mis alumnos todos me dijeron, esto lo estoy viendo en mi pueblo. Eso era en los años 30, pero hoy se ve. Si va uno a Huelva, se ve. Si va uno al Ejido, se ve. Si va uno al Cabo Gata, se ve. Si va uno a mi pueblo de nacimiento, se ve. Bien, pues en campamentos, donde no tenían absolutamente, a veces, ninguna condición sanitaria. En los pueblos, a pesar de ser ciudadanos norteamericanos, eran tratados como piojos, como gente apestada. No tenían derechos sociales, porque sabéis que en los Estados Unidos derechos sociales tampoco habían. Los niños no tenían escolarización. Eran tratados, incluso le pegaban fuego a los campamentos. En aquellos tiempos, decía Steinbeck, después de hacer un reportaje completo de eso que se llamaba entonces periodismo de investigación, y acompañado de su fotografía, que si ese era el precio que había que pagar para salvar la agricultura de los californianos, de los terratenientes californianos, era un precio tan alto que destrozaba la democracia, y que aquello no se podía llamar entonces democracia como siempre se ha presentado al país. Bien, esta anécdota, que no es exactamente una anécdota, me sirvió para entrar en contacto con el mundo de las migraciones, aunque en este caso eran unas migraciones dentro de un enorme país, y ver cómo dentro de un mismo país se despojaba de personalidad, de subjetividad y de derechos a conciudadanos. Luego, hacía poco tiempo que se habían desarrollado los acontecimientos de persecución y caza de los migrantes en el Ejido,
y también me sirvió de estímulo para ponerme a estudiar estos temas. Al poco tiempo entré en contacto con un grupo de investigación en el que todavía participo, que estudia las formas contemporáneas de esclavitud, y desde entonces pues tengo que agradecer a la cantidad de compañeros y compañeras de este grupo pues las cosas que he ido aprendiendo de ellos, porque en ese grupo estamos desde filósofos, constitucionalistas, internacionalistas, laboralistas, estamos un grupo muy variopinto, también hay algún economista que otro, lo que pasa es que a los economistas ya no los invitamos porque, fijaros bien, ellos no saben esto de la forma contemporánea de esclavitud, eso no existe. No existe eso. ¿Cómo que no existe? No existe. Bueno, pues si no existe, ¿usted qué hace aquí? Porque aquí estamos tratando de esto, por lo menos nos calentamos un poco el tiempo de nuestro trabajo. Ahora os voy a contar la primera vez que, en mi opinión, una Corte Internacional de Derechos Humanos, en concreto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha tratado de definir lo que es la esclavitud moderna, actual. Lo ha hecho muy rápidamente. Estamos en Brasil. Fijaros, Brasil, después diré por qué Brasil es un referente muy importante para analizar esta cuestión. La sentencia que os voy a contar y los hechos se desarrollan en el siglo XXI. La sentencia es reciente, es de finales de 2016, y los hechos son los siguientes. En Brasil, un estado enorme, existen, como saben ustedes, haciendas enormes también, donde se llevan a cabo labores agrícolas, trabajos para la exportación, bien sea de caña, bien sea de otro tipo de productos. En los estados del norte, en concreto el caso este viene de Pará, que es un estado que está al norte de Brasil, las situaciones de miseria en las que vive la gente alcanzan al 50% de la población. En esas poblaciones hay una publicidad que llevan unos llamados gatos, que son como agentes, traficantes de personas, y ya estoy poniéndole un calificativo, porque captan a gente joven de esos estados para que vayan a trabajar a las haciendas de otros estados más ricos, que están más bien en el centro de Brasil. Un gato de estos que yo llamo traficantes de personas capta a 4 chicos, él les paga el autobús primero, después el tren, y cuando llegan después de 3 días a una aldea, tienen que transportarlos en vehículos, en Land Rover, a la hacienda que se llamaba la Hacienda Brasil Verde. La promesa es que iban a ganar $10 al día en la hacienda, que les iban a dar de comer, y tenían también allí pues aposento, tenían la casa dormitorio, etcétera, etcétera. Bueno, como tuvieron que dormir varias veces en el trayecto, ya el hotel no se lo pagaba, o la fonda o la pensión, con lo cual ya generaron de entrada una deuda, porque se la pagó el gato. El gato entrega a estas personas al dueño de la hacienda, y allí el administrador pues les va tomando los datos y les cuenta cómo hay que trabajar allí. Allí hay que trabajar a destajo, hay que cumplir una cantidad de resultados. Si no se cumplen esos resultados, ese día se penaliza el sueldo. Si te pones enfermo, tú tienes que pagar los gastos del médico. La choza, porque eran chozas donde vivían, se llenaban de agua cada vez que llovía, y allí llueve a menudo. La comida era comida que nosotros llamamos basura, y para más inri, si pretendías salir de la hacienda, no te dejaban hasta que no cumplieras el contrato.
El contrato te ataba y para eso tenía guardias armados. Y lo primero que les dijeron es que si a alguno se le ocurría escaparse, los guardias ya habían hecho uso de las armas y habían llegado a matar a algunos de los que intentaban fugarse. Bien, esta era básicamente la situación que en la Hacienda Brasil Verde se venía desarrollando, estas prácticas, desde el año 2000. Había sido denunciada en varias ocasiones y los inspectores de trabajo solo habían detectado pequeñas infracciones en el ordenamiento jurídico laboral de la Hacienda. Le habían puesto una llamada de atención, ni siquiera una multa, porque el hacendado se comprometió a mejorar las condiciones de trabajo de esta hacienda. Hasta 1998 el Estado de Brasil no asume la competencia, que está sujeto a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces es a partir de entonces cuando la Comisión Pastoral de la Tierra, el Centro por la Justicia y los Derechos Internacionales presentaron en el año 2000, ante la Comisión de la Corte de Justicia la denuncia por las condiciones de trabajo y de tratamiento que recibían los obreros de la Hacienda Brasil Verde. Dos chicos de aquellos que vinieron de Pará consiguieron escaparse y llegaron y pusieron una denuncia en la comisaría de policía del pueblo, que estaba a más de 40 kilómetros donde estaba la aldea. Tuvieron que ir a través de la selva hasta el pueblo para poder poner la denuncia. Después de todas estas vicisitudes, la comisión califica los hechos y entonces eleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la situación siguiente. El supuesto se califica de trata, es decir, reclutamiento de trabajadores mediante fraude y engaño, de servidumbre por deudas, puesto que desde el momento en que recibían un adelanto y teniendo en cuenta los descuentos y los salarios irrisorios, se generaba una deuda impagable para los jornaleros, con el agravante de trabajo forzoso, ya que las condiciones de trabajo eran extenuantes y el trabajo se realizaba bajo amenaza y violencia, con presencia de guardias armados, coacción física, restricción de salida de la finca y miedo a represalias o a morir en la selva en caso de fuga. Los trabajadores estaban sometidos a condiciones inhumanas de vida, por lo que la Corte califica el supuesto de esclavitud, ya que se ejerce sobre los trabajadores uno de los atributos o facultades del derecho de propiedad: el ejercicio de control sobre una persona con manifestación del derecho de propiedad. La Corte constata, voy rápido, primero, que los trabajadores se encontraban sometidos al efectivo control de los gatos, gerentes, guardias armados de la Hacienda y, en definitiva, de su propietario. 2. De forma tal que se restringía su autonomía y libertad individuales. 3. Sin su libre consentimiento. 4. A través de amenazas, violencia física y psicológica para explotar su trabajo forzoso en condiciones inhumanas. Asimismo, las circunstancias de la fuga de los dos denunciantes y los riesgos que corrieron demuestran: 6. La vulnerabilidad de los trabajadores y 7. El ambiente de coacción existente en la Hacienda, lo que 8. no les permitía cambiar de situación y recuperar su libertad. Fijaros, trata. La trata por sí sola no se considera esclavitud. Servidumbre por deuda por sí sola no es tampoco esclavitud. Trabajo forzoso añadido a la servidumbre por deuda y la trata. Y luego el desarrollo de la prohibición de fuga bajo amenaza de muerte y de coacciones. Todo esto tuvo que sumarlo la Corte Interamericana de Justicia para dictar la primera sentencia en 2016
de un caso de algo que llamamos nuevas formas de esclavitud o formas contemporáneas de esclavitud. ¿Y dónde está aquí el matiz? El matiz está en que los jornaleros no eran propiedad, no eran cosas en propiedad del hacendado. El matiz está en que ahora se dice que la nueva forma de esclavitud consiste en que la empresa, vamos a decir la empresa en general, el patrono, controla todas las condiciones en las que se desenvuelve la vida y el trabajo de una persona, privándola a ésta de su libertad de movimiento, privándola a esta persona de derechos laborales, privándola y coaccionándola, explotándola o sobreexplotándola, generando una deuda en base a su posición de dominio, generando la deuda con los castigos que les ponían, reduciéndolo de sueldo, sueldo irrisorio, etcétera, etcétera. La primera sentencia en la historia reciente de la Corte ¿De dónde saca esta definición de esclavitud y por qué tiene que sumar tantos elementos la Corte de Justicia? Fijaros, el convenio de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, en la que se declara abolida la esclavitud, se remonta a 1926. Y en esa convención se da una definición de propiedad que no alcanza a la propiedad de una persona sobre otra. Y por tanto, como en el derecho romano la esclavitud era propiedad de una persona bajo el dominio de otra, eso hoy no se puede consentir, porque está prohibido, abolido, que una persona actualmente sea propiedad de otra. Entonces nos tenemos que ir al control, al hecho, tenemos que valorar el hecho, las situaciones fácticas de hecho en las que una empresa, una persona controla de manera indigna, cruel, abusiva, bien el trabajo, bien el cuerpo, bien los movimientos, la autonomía, en definitiva, del sometido a ese control, queda anulada. Podemos decir que queda anulada, en términos técnicos jurídicos, su personalidad. Pero hasta 2012, teniendo en cuenta que la Convención es de 1926, luego hay un arreglo de la Convención en 1956. Mientras tanto aparece la Declaración Universal de los Derechos del 48, en donde se declara abolida también la esclavitud, pero no da ninguna definición de esclavitud, aunque no el trabajo forzoso. El trabajo forzoso no lo abolía la Declaración de los Derechos Humanos del 48. Fijaros la fecha, 48. En aquel tiempo las colonias existían todavía y tanto Inglaterra como Francia, como Portugal, como España, etcétera, etcétera, todos estos países tenían trabajo forzoso en sus colonias. Ya esclavitud no, porque la esclavitud España la abolió en 1886 y Brasil en 1888. Pero no es hasta 2012 cuando se juntan en los Estados Unidos una comisión de expertos a iniciativa de Naciones Unidas para que aclaren el panorama de qué se entiende por esclavitud moderna a efectos de declarar ese supuesto como un delito de lesa humanidad. Y esa calificación pueda ser trasladada a los diferentes ordenamientos internos, por ejemplo, al derecho español, al derecho italiano, al derecho norteamericano, y es en 2012 cuando esa comisión de expertos elabora este concepto moderno de esclavitud que traduce por posesión lo que en derecho romano era propiedad. Ahora
las formas modernas de esclavitud son la posesión de facto, el control, el dominio de facto que una empresa o una persona ejerce sobre otra de tal manera que anula prácticamente por completo su autonomía y su libertad. Por lo tanto, aquí estamos hablando de pisotear, violar la dignidad, artículo 10 de la Constitución, la libertad física, del artículo 17, el habeas corpus, del artículo 15 y 17, el derecho a la intimidad, del artículo 18, los derechos laborales, etcétera, etcétera. Son un montón de derechos fundamentales, derechos humanos, los que se ven lesionados o violados. Bueno, la Corte Interamericana recoge este concepto de formas modernas de esclavitud y lo leo. El elemento de propiedad ha de ser entendido como posesión, esto es, como demostración de control de una persona sobre otra. El nivel de control se puede equiparar a la pérdida de la propia voluntad o a una disminución considerable de la autonomía personal, como control ejercido sobre una persona que le prive significativamente de su libertad individual, con intención de explotación mediante el uso, la gestión, el beneficio, la transferencia o el despojarse de una persona. Por lo general, este ejercicio se apoyará y se obtendrá a través de medios tales como la violencia, el engaño y o la coacción. Estos son los elementos que esta comisión de expertos proporcionó a los tribunales, a las Cortes Internacionales de Justicia en Protección de los Derechos Humanos para que califiquen como esclavitud un supuesto. Porque claro, veamos otro supuesto. Chica de servicio doméstico que viene a Europa, pongamos por caso, y no es por poner un caso, porque son, como sabéis, miles y miles las personas que entran al servicio doméstico. Chica a la que se le retira el pasaporte, lo controla el dueño de la casa, a la que se le pone a dormir debajo de las escaleras en un colchón, a la que no se le deja salir hasta que no se tiene la suficiente confianza en que va a volver, aunque tiene que volver porque el pasaporte lo tiene guardado. El que come las migajas de lo que le dan los amos en la casa, que no está de alta en la seguridad social, es decir, una migrante que normalmente es indocumentada. Bueno, ¿esto qué sería? Esto sería un supuesto de servidumbre doméstica, y así lo ha calificado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos que se le han presentado. No sería esclavitud en el sentido en el que ha fijado ya la Corte Interamericana de Justicia. Chicas o chicas que han sido objeto de trata para ser con fines de explotación sexual. La trata tampoco se entiende por sí misma como un delito de lesa humanidad que se ha calificado de esclavitud. La trata también es un delito con fines de explotación sexual, pero no es esclavitud. El trabajo forzoso por sí solo tampoco sería esclavitud y quedaría como un delito relacionado con infracciones de los derechos de los trabajadores en los códigos penales. Bueno, pues antes de 2012 y antes de esta sentencia, no se sabía claramente cuáles de todos estos supuestos eran esclavitud y cuáles no eran. Nos quebrábamos la cabeza diciendo, bueno, como yo mismo tengo escrito un artículo al respecto, el que se llama Uso y abuso del concepto de esclavitud, porque desde un punto de vista técnico importa saber cuándo estamos ante un delito de esclavitud para que un código penal lo pueda tipificar correctamente, sin que quepa un margen de arbitrariedad grande por los jueces. Bueno, nuestro Código Penal no tiene ese tipo todavía. El Código Penal español no tiene el tipo
porque mis colegas penalistas que están trabajando al servicio de la Comisión de Justicia están elaborando todavía informes para ver si el legislador ya pone el tipo de esclavitud. Pero es que donde sí pone el tipo de esclavitud, en el Código Penal italiano o en el Código Penal alemán, es un tipo de estos abierto, indeterminado, lo cual, digamos, contradice las reglas del principio de garantía penal, porque puedes calificar. Ahora voy a poner un ejemplo y me decís qué pasa con este ejemplo. Bueno, resumiendo, hasta esta sentencia, otra anterior de la Corte Australiana de Justicia, y hasta que no se reunió esta comisión de expertos y elaboró las directrices, que se llaman directrices Bellagio es un apellido italiano, en 2012, no se sabía exactamente a qué llamábamos formas modernas de esclavitud. Ahora os pongo el ejemplo. Se llama directora de la OIT, o la presidenta, ¿qué título tiene? Bien, la directora general de la Organización Internacional del Trabajo declara a los medios de comunicación de todo el mundo: Qatar es un Estado esclavista. Así, afirmándolo rotundamente. Ya sabéis quién es Qatar, ¿dónde está? En la península arábiga. Se están allí preparando para celebrar el Mundial de Fútbol de 2020. Allí hay cientos de miles de trabajadores que vienen de los países del Golfo y del Cuerno de África. Y entonces la directora de la Organización Internacional del Trabajo se hace eco de las denuncias que se han producido en las condiciones de trabajo y de vida de estos migrantes en Qatar, y dice: Qatar es un Estado esclavista. Así titulé yo a mi penúltimo artículo pero con interrogante. El interrogante que yo le ponía, porque no sabíamos a qué le llamamos esclavitud. Digo, ¿es Qatar un Estado esclavista realmente? Vamos a ver. Los migrantes van a Qatar y, efectivamente, allí existe una institución que, traducida a nuestro ordenamiento jurídico, se llamaba patronato, el patronato. Cuando España abole la esclavitud, en el año 86, utiliza la figura del patronato durante un tiempo, mientras los esclavos se acomodaban, vamos a decirlo así, a su vida de libertad. El patronato es como el ejercicio, para que me entendáis, de una tutela. Es decir, el esclavo que ha sido liberado sigue considerándose como un menor de edad, que tiene que estar vigilado, pero en sentido protector, por el patrono. El patrono ya no le da de comer exactamente como le daba cuando era esclavo, ni le da vivienda. El esclavo tiene ya que trabajar con un salario, pero a cambio el patrono, que es el que le paga el salario, es decir, le llamamos ahora patrono al amo, le hemos cambiado el nombre jurídico. El amo de antes ahora se llama patrono. Bueno, pues en Qatar y en los países árabes existe una institución similar al patronato que se llama la kafala. Y la kafala, pues, una institución en la que el titular del derecho a ejercer derechos de protección y control de las personas que están sometidas a la curatela de esa institución, y en este caso le aplica la institución de la kafala a los migrantes que llegan a Qatar. Evidentemente tienen restringido el movimiento, tienen restringido muchas de las derechos que tiene un ciudadano de primera, es decir, porque no son ciudadanos de Qatar, no son cataríes, y entonces están trabajando bajo control. El trabajo es duro, las sanciones por incumplimiento son duras, pero llamar a esto esclavitud cumple los requisitos que ahora ya nos han puesto, y con esto se puede estar más o menos de acuerdo.
pero no cumpliría los requisitos tan exigentes que ha puesto las directrices Velayo, el Tribunal Australiano y la Corte Interamericana de Justicia, como para decir que está anulada por completo la autonomía y la libertad de los migrantes que están en Qatar. Bueno, pues estas son las paradojas de estudiar las nuevas formas de esclavitud, pero también las antiguas. Y voy a ver cómo vamos, ya voy. Fijaros, cuando yo empecé a estudiar estas cosas, me fui, como civilista que soy, y la tradición romanista, que aunque yo no soy un entusiasta de la tradición romanista, precisamente porque aquel derecho era un derecho de esclavos. Bien, pues los que han estudiado el derecho romano, ahora veréis la sorpresa, y con esto voy a terminar porque tengo muchas más cosas, siempre nos pasa a los ponentes igual, tenemos siempre un rollo aquí que contar más largo, pero yo voy a terminar pronto. Moses Finley. Moses Finley es un historiador que conoce como pocos y además con una metodología que utiliza la antropología histórica, tanto Grecia como Roma, y conoce como poco la esclavitud en el mundo grecorromano. Lo primero que nos dice Finley en sus textos sobre esta cuestión es que hay una gran confusión que despista a cualquier historiador cuando estudia el cuadro de estatus en Roma, de órdenes y de estatus de la sociedad romana, y en particular cuando estudia la institución de la esclavitud, porque resulta que en Roma, cuando dicen Gallo, decía personas, cosas y acciones. Así hay que dividir todo el ordenamiento social, jurídico y político en Roma, entre cosas, personas y acciones. Y dejando ahora aparte las acciones ante los magistrados, o una cosa es cosa, y si es cosa, no es persona, y si es persona no es cosa. Bueno, pues la paradoja es la siguiente. Al hablar de personas, tanto Gallo como posteriormente otros dicen personas son libres y esclavos, de modo que el esclavo también es persona. Pero a continuación nos vamos a las cosas y vemos que entre las cosas que un pater familias puede tener en su patrimonio están los esclavos. El esclavo cosa. Pero junto al esclavo cosa encontramos, o dentro de la categoría esclavo cosa, encontramos una cantidad de figuras tremenda. Porque ¿quién era el esclavo cosa? El que trabajaba en las minas o en la agricultura como estos pobres jornaleros de Pará. No, el esclavo podía ser músico, podía ser agente comercial. Y de hecho, todo lo que era la estructura social y económica de Roma no se puede comprender desde el siglo I a.C. al siglo III sin la esclavitud. Los esclavos aparecían por todas partes. Y tan esclavo era el agente comercial que hacía tratos para importar cosas de la Magna Grecia a Roma, como el que trabajaba en las minas de Almadén, o en otras que no sé si existían Almadén todavía. Luego estaban los libertos, y los libertos eran una condición diferente. Los libertos no eran todavía equiparables a los libres, pero tampoco eran esclavos. Y luego estaban un montón de esclavos a los que el amo les proporcionaba un peculium, es decir, un pequeño patrimonio para que lo gestionaran autónomamente, hasta el extremo de que si prosperaban en la gestión de ese patrimonio, podían comprar su libertad. Podían comprar su libertad con la gestión del peculium. Va transcurriendo el tiempo y en Roma van apareciendo figuras múltiples, los coloni, los quasi coloni, y esto de los coloni y de los quasi coloni en el siglo III ya no se sabía muy bien cuál era la diferencia fáctica, pero ni tampoco jurídica, porque los juristas romanos ya dudaban también, lo mismo que nos pasa ahora con decir, bueno, la servidumbre doméstica es una nueva forma de esclavitud o no, ¿en qué se diferencia?
¿Pero y para qué sirve diferenciarlo? Bueno, pues no se diferenciaba ya un esclavo de un quasi-coloni, hasta que al final los deberes, las cargas, los pechos de los colonis, de los quasi-colonis y de los esclavos eran tan parecidas, tan idénticas, que todos entraron dentro del grupo de los humilioris, frente a los honorables, señores romanos. Y la decadencia de la esclavitud es uno de los temas más recurrentes que todavía los historiadores le están dando vueltas a qué relación tiene la decadencia de la esclavitud, que es anterior a la decadencia del Imperio Romano. Bueno, pues, ¿cómo es posible que siendo calificados de personas de entrada a los esclavos puedan esa persona despersonalizarse y devenir esclavo? Eso lo estudia, y no voy a entreteneros más, lo estudia Roberto Expósito en particular, es el que mejor ha estudiado esto, y el año pasado, hace 2 años, publicó un libro que se llama Personas, Cosas y Cuerpos, en Editorial Trota. Y eso es también ahí condensa todo lo que es su trabajo de años en este tema. Y persona. El concepto de persona, aunque le pongamos humana detrás, es un concepto que, como decía Simone Weil, es un mal concepto, porque detrás de ese concepto, y claro, aquí también hay provocación, por mi parte, porque todos hablamos de la persona, y ahora cuando no queremos decir señoras y señores, chicos y chicas, decimos la persona, ya con eso quedamos casi mejor, y todavía quedamos mejor con persona humana. Bueno, pues el dispositivo persona permite un desplazamiento en su interior de llevar a alguien que es persona en un comienzo a transformarse en esclavo. ¿Por qué? Porque la persona por sí sola no atribuye, esa calificación no atribuye derechos ni obligaciones. Los derechos y obligaciones van asociados a algo más. Y bueno, en el recorrido histórico que hace en Roma, ¿quién era el que tenía derechos? El pater. El pater tenía derechos porque se cualificaba de pater al que tenía patrimonio. El que no tiene patrimonio no tiene derechos. ¿Y quién no tiene patrimonio? Las mujeres. Las mujeres, igual que los esclavos, estaban bajo el dominio del pater. Los hijos estaban bajo el dominio del pater. En el derecho romano arcaico, el pater tenía derecho de vida y muerte sobre la mujer, sobre los hijos, sobre los esclavos y sobre los deudores insolventes que caían en sus manos. Fijaros qué casualidad que en el derecho romano arcaico era el control, la posesión de algo que agarrabas con las manos, de ahí vienen las cosas manquipi. Cuando agarras, atrapas con la mano y mantienes bajo tu control a alguien o alguna cosa, eso es lo que te permite reivindicar el poder, el dominio sobre esa cosa o sobre ese alguien. En Roma, los romanos, los esclavos eran extranjeros, el extranjero absoluto, el que caía bajo las manos del conquistador romano. Y eso le daba derecho a poseerlo, a controlarlo. La formalización de la propiedad venía después. ¿Qué es lo que ha descubierto ahora nuestra Corte Interamericana de Justicia? Una cosa que proviene del derecho arcaico, del derecho romano arcaico, el control. Lo que pasa es que ahora se le llama de facto. Bueno, y la posesión es de facto también. Eso se estudia en todas las facultades de Derecho, antes que la propiedad. ¿Qué es la propiedad? Una posesión vestida, con un ropaje formalizado. Eso lo hicieron los romanos también después. Pues ese es uno de descubrimientos que hace uno dándole vueltas a las cosas, de cómo a la altura del siglo XXI hemos descubierto que, a pesar, y esta es la paradoja de nuestro tiempo, la paradoja de nuestro tiempo no es que empecemos diciendo que todo el mundo es persona, no solo eso, sino que tiene declaraciones universales de derechos, que tiene derechos a nivel
regional en la Carta de Derechos Humanos de la Unión de Europa, de África, de Asia, que además tenemos la Carta de Derechos Sociales de la Unión Europea. La paradoja es que cómo es posible que con tantas cartas de derechos a nivel local, regional, universal, nos podamos encontrar con cientos de millones a los que podemos calificar, según la relatora actual de Naciones Unidas, de más de 900 millones de personas que están en una de estas categorías, o bien como esclavos, en el sentido que he dicho antes, eso según algunos son 31 o 21 millones, pero luego servidumbre doméstica, servidumbre por deudas, trabajo forzoso, trata, trabajo infantil. Bueno, lo del trabajo infantil a mí me llama la atención que las cifras que se den oscilen tanto. En el mundo hay trabajo infantil, cerca de 200 millones de críos explotados, normalmente por sus padres, ¿eh? Son los padres los que ponen a trabajar a los hijos. Otra cosa es luego hablar por qué lo hacen y cómo lo hacen. Pero en fin, estamos hablando de un fenómeno que afecta a cientos de millones de personas y entonces esta es la paradoja de nuestro tiempo. Y ya claro, a partir de ahora tendríamos que intentar comprender, si es que podemos comprender, explicar no, porque esto explicación no tiene, intentar más o menos elucidar, buscar alguna luz que nos permita comprender por qué esto sigue pasando y pasa, por qué se violan sistemáticamente los derechos humanos, tanto dentro como fuera del llamado primer mundo, del que llamábamos antes primer mundo. Esa es la paradoja. Y muchas gracias por haberme soportado más tiempo del que... Mena, 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 mena. Mena, 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 mena.